En este video explicaremos el impacto de los movimientos migratorios con las causas y consecuencias que se producen. La población puede aumentar o disminuir, además de por los movimientos naturales migratorios, que son los desplazamientos humanos de larga duración de un lugar de origen a otro de destino. Dentro de los movimientos migratorios podemos distinguir dos componentes principales dependiendo de si el sujeto va a un lugar o sale de él. Así, cuando el individuo abandona su lugar de origen, se contabiliza como inmigrante, mientras que cuando llega al lugar de destino se lo considera como inmigrante. Existe un tercer componente dentro de las migraciones, que se produce cuando individuos emigrados vuelven pasado un tiempo a su lugar de origen, denominándoles retornados. Factores condicionantes de los movimientos naturales. Los movimientos migratorios son causados por la conjunción de diferentes factores, tanto repulsivos, que invitan a salir de su lugar de origen a los individuos, como atractivos, que los invitan a desplazarse hasta el lugar de destino. Los principales causantes de los movimientos migratorios se pueden resumir en los siguientes. Económicos. La falta de trabajo en el lugar de origen y las expectativas de mejores condiciones de vida y la demanda de mano de obra en el destino favorecen las migraciones desde países menos desarrollados hacia los más desarrollados. Ejemplo de este tipo de migraciones la protagonizaron los europeos del sur, portugueses, españoles, italianos, griegos y turcos, que tras la Segunda Guerra Mundial emigraron hacia los países del norte de Europa, que demandaban mucha mano de obra para su reconstrucción, como Alemania, Países Bajos, Francia, Suiza, Austria, etc. Actualmente, este tipo de migraciones se da entre los países pobres del sur, África, Latinoamérica, hacia los países del rico del norte, Europa, Estados Unidos. Catastróficos. La erupción de un volcán, un terremoto, incendios, inundaciones, etc., pueden provocar la huida masiva de población desde su lugar de residencia hacia otros lugares. Tras estas catástrofes, la población suele perder todas sus pertenencias, las tierras de labor, sus viviendas, etc., por lo que decide emprender una nueva vida en otro lugar. Problemas humanos. La actividad humana también es causa de las migraciones, las guerras, como en el caso de la antigua Yugoslavia, las persecuciones religiosas que provocaron movimientos importantes de personas durante la Edad Moderna, políticas, étnicas, etc., la colonización y posterior descolonización de nuevas tierras por parte de los países europeos, el tráfico de esclavos, etc. Socioculturales. La atracción de la ciudad para vivir, que hace que muchos habitantes del medio rural decidan su cambio de residencia para ofrecer mayores oportunidades a sus hijos. También se da el caso contrario, personas que viven en las ciudades y deciden trasladarse al medio rural para combatir el estrés urbano. Tipos de migraciones. Según el criterio que utilicemos para estudiar las migraciones, obtendremos diversas clasificaciones de ellas, entre las que podemos señalar las siguientes. Según la duración de la estancia fuera del lugar de origen. Como principales componentes de esta clasificación están las migraciones definitivas, que son las que se realizan con el propósito de asentarse para siempre en el lugar de destino, y las migraciones temporales, que se plantean como la intención de regresar tras un periodo de tiempo. Se pueden distinguir dos variaciones de este último tipo, que son las migraciones estacionarias, que se realizan dependiendo de la estación del año y por tanto sin perder el contacto con el lugar de origen. Ejemplo: temporeros, agrícolas, transhumancia. La segunda variación son las migraciones pendulares, que son las realizadas por personas que viven en un lugar y trabajan en otro, por lo que se tienen que desplazar diariamente en ambos sentidos. Según la motivación del individuo, puede ser migración forzosa, cuando la persona desplazada lo hace a la fuerza, sin que exista otra posibilidad. Por ejemplo, refugiados de guerra, perseguidos por sus ideas, esclavos, etc. O puede ser libre o espontánea, cuando la migración se realiza voluntariamente por parte de las personas desplazadas, trabajadores.
Según el destino de las migraciones pueden ser interiores cuando se realizan dentro de un mismo país, existiendo cuatro posibilidades. 1. Migraciones campo a campo. Esto significa que cuando habitantes del medio rural se desplazan a otros lugares rurales para trabajar. Temporeros. 2. Migraciones campo a ciudad o éxodo rural. Esto es cuando existen trasvases de población desde el medio rural hacia la ciudad. Es el más típico dentro de las migraciones interiores, produciéndose el fenómeno de urbanización o crecimiento de las ciudades, sobre todo en momentos de alza económica. 3. Migraciones de ciudad a campo. Esto es cuando habitantes de las ciudades deciden marcharse al campo debido según el momento histórico en el que se han desarrollado. Serán migraciones históricas aquellas que se han realizado en el pasado, colonizaciones, invasiones, esclavos, etc. Mientras que serán migraciones actuales aquellas que se han desarrollado hoy en día, siendo las principales las que se llevan a cabo entre los países pobres del sur hacia los países ricos del norte, es decir, desde África hacia la Unión Europea o desde México y otros países latinoamericanos hacia Estados Unidos, los refugiados de la guerra y el éxodo rural. Consecuencias de las migraciones. Las migraciones afectan tanto a los territorios de origen, que pierden población, como a los territorios de destino, que la gana. Este trasiego poblacional se deja sentir en los diferentes aspectos sociales y económicos de ambos territorios. La más importante son los siguientes. A. Demográficos. 1. La población inmigrante suele ser joven, en edad de trabajar y procrear, por lo que los destinos se rejuvenecen, mientras que el origen envejece al quedar los efectivos poblacionales más mayores, ya que no procrean. Así pues, en los destinos aumenta la natalidad y disminuye la mortalidad, al contrario en el origen. 2. Otro efecto demográfico es el equilibrio de sexos, ya que suelen emigrar más hombres que mujeres, por lo que en el lugar de destino hay mayor proporción de hombres y en el de origen de mujeres. También se da el caso contrario cuando son las mujeres las que emigran. 3. Un efecto más sería el crecimiento desmesurado de las ciudades que acogen a la población de inmigrantes del medio rural. En las ciudades se observan todos los efectos descritos en este apartado, hasta el destino de las migraciones anteriores. B. Económicos. 1. Los emigrantes envían parte de su sueldo en divisas al país de destino, con lo que se produce un ingreso económico importante para el desarrollo económico de esos países. 2. Por otra parte, en el origen disminuye el paro al marcharse parte de la población activa a otros lugares a trabajar, mientras que en el de destino se abaratan los salarios por haber excesiva oferta de mano de obra. 3. Se abandonan tierras de labor en zonas rurales, aunque habitualmente lo menos productivas, pero que pueden causar problemas ambientales como la erosión, incendios forestales, etc. 4. Se produce un incremento excesivo de las ciudades. En muchas ocasiones aumenta la población a mayor ritmo que el crecimiento de viviendas y de infraestructuras, por lo que recién llegadas se deben alojar en donde puedan, surgiendo zonas de chabolas en las periferias urbanas, sobre todo en aquellas ciudades de los países subdesarrollados que crecen muy rápidamente.